Transformados por el Espíritu de Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice: Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Bueno, acá vemos que el Espíritu Santo hace una obra hermosa de transformación en nuestras vidas. Dice que de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo. Y a medida que nos vamos acercando a Dios, Él nos va cambiando por medio de Cristo Jesús también, que vino a salvarnos, a darnos la redención para poder ser hechos hijos de Dios. Ya por eso no somos con la misma naturaleza. Dios por medio espiritualmente, por medio de Cristo nos da una nueva naturaleza. Por eso dice que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vemos que Dios hace una obra nueva en nosotros. Él empieza convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo empieza cuando somos escogidos de Dios. Antes de entregarnos a Dios, empieza a hacer en nosotros una obra de convencernos del pecado, del juicio y de la justicia. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo del 8 al 13, dice: Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Bueno, vemos como el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros. Y luego continúa, porque la obra de Dios no termina. Él continúa, dice que nos va llevando de gloria a gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. En la palabra de Dios vemos encuentros de hombres con Dios y cómo Dios los transformó. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 6. Dice: Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bueno, acá vemos el encuentro de Moisés con Dios. Es, Dios es tan santo, tan poderoso, que él quedó con miedo porque era una visión que se volvió, tuvo que ir a acercarse y vio cómo alcanzó a escuchar la voz de Dios, cómo lo habló y cómo lo llamó. Y ahí empezó una obra en él de transformación, porque ya empezó Dios a acercarse a él y él a Dios, y Dios empezó a hablarle más de cerca, más audiblemente. Vemos en eso 34, versículo 29 al 35. Dice así: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que su piel, la de su rostro, resplandecía. Y después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel,
y a los cuales mandó a todo lo que Jehová había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que él le había mandado. Y al mirar a los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Bueno, era tan fuerte la presencia del Señor que resplandecía su rostro, y cuando él salía hablaba con Dios en el monte Sinaí, cuando salía a hablar al pueblo, el pueblo no resistía, veían su rostro resplandeciente, entonces él te ponía un velo para poder comunicarse con su pueblo. Luego, cuando volvía a hablar con Dios, se quitaba el velo. Vemos la presencia de Dios tan hermosa, como aún resplandecía su rostro. Y creo que nosotros, a medida que tenemos esos encuentros con Dios, Dios va transformando nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo nos va transformando. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, no sales igual. Hay un cambio en tu vida. No sigue siendo la misma. Lo pasó Moisés. También vemos, por ejemplo, otro siervo de Dios como Pablo en Hechos 9, dice, en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se quedaron atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y ni comió ni bebió. Bueno, acá vemos también cómo Dios llamó a Saulo, un perseguidor de la iglesia, un hombre que hacía sufrir a los cristianos, cómo Jesús se le aparece en medio de un resplandor, y él cae al piso y tiene ese encuentro directo con Dios. Después de esto, si tú continúas leyendo, vas a ver un cambio impresionante en la vida de Pablo, de ser un perseguidor a ser un misionero de la obra de Dios, un siervo de Dios que extendió el evangelio a tantas ciudades, con Roma, con Filipos, con tantas personas que Dios lo envió a sembrar la palabra de Dios. Vemos una transformación hermosa. Él se enamoró de Dios de una forma impresionante y entregó toda su vida a Dios. Acá vemos cómo Dios fue transformando su vida. El Espíritu Santo es una obra hermosa cuando nosotros somos sensibles a su voz, cuando nosotros nos dejamos moldear. Dios pone aún en nosotros ese corazón, lo cambia por un corazón de carne, porque antes era un corazón de piedra. Dice la palabra que Él pone sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y cambia, nos da un nuevo corazón, una nueva mente por medio de su Santo Espíritu. Y así hay varias personas, muchas personas que pueden dar testimonio de cómo el Espíritu Santo ha transformado sus vidas y las sigue haciendo. Vemos también el ejemplo, por ejemplo, de María Magdalena en Lucas 8, versículo 2. Dice que, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y si vemos la transformación de esta mujer, fue impresionante. Ella fue una de las fieles seguidoras de Jesús, tanto que fue la que no pudo quedarse callada después de lo que Dios hizo en su vida, de salvarla. Ella empezó a testificar, a ir a las veredas, allá a las montañas, a hablar de Cristo, de lo que había hecho Cristo en su vida de salvación. Entonces fue una gran evangelista, y vemos cómo Dios cambia a las personas, cómo Dios nos transforma a través de su Santo Espíritu. Él nos liberta, Él nos sana, Él nos pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo.
Es hermoso la obra que el Espíritu Santo hace. Dice la palabra que vamos de gloria a gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, hasta que llegue el día de la venida de Él, en el cual seremos transformados conforme a la gloria de Él. Entonces, qué hermoso ver cómo el Espíritu Santo hace esa obra preciosa en nuestras vidas. Por eso déjate tocar por Dios, que el Señor quiere transformar tu vida. El Espíritu Santo es el que te viene tocando, llamando, diciéndote, ven a mis brazos, yo quiero cambiarte, yo quiero sanarte, quiero libertarte, quiero crear en ti una nueva persona, porque es el único que puede cambiarnos, convertirnos. Solo es que nos dispongamos para que seamos poder ser transformados por medio de su Santo Espíritu, para ir a su perfecta voluntad. Terminamos leyendo este versículo que está en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermoso como dice la palabra acá, que seremos transformados conforme a la gloria suya. Es una promesa hermosa, entonces bendiciones para todos. Espero que les quede grabado en su corazón cómo el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Bendiciones.